presidente Donald Trump anunció que va a suspender los pagos que realiza el gobierno de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud hasta revisar que dichos gastos lleguen a buen destino y que se manejen bien esos recursos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Estamos muy preocupados si la generosidad de Estados Unidos se ha utilizado sabiamente. La realidad es que la OMS falló en obtener adecuadamente esa información de forma transparente y total. El mundo depende de la OMS para trabajar con países para asegurarse de que información precisa sobre amenazas internacionales de salud se compartan de forma adecuada. Y si no, decirle independientemente al mundo la verdad sobre lo que está pasando. La OMS falló en ese deber básico y tiene que ser responsable. Es hora después de tantas décadas. La OMS falló en investigar informes creíbles de fuentes de Wuhan que estaban en conflicto con las cifras del gobierno de China. Había sospecha de que había transmisión de humano a humano en diciembre del 2019. Eso debería haber despertado a la OMS para investigar inmediatamente. Hasta mediados de enero estaba con la idea pública de que no había transmisión de humano a humano, a pesar de informes y prueba clara de lo contrario. Estos retrasos por parte de la OMS declarando una emergencia pública de salud costó mucho tiempo, muy valioso, mucho tiempo. Más tiempo se perdió en el retraso que se vio para que llegaran expertos internacionales para examinar este brote, y queríamos que así fuera y ellos deberían haberlo hecho. La incapacidad de la OMS de conseguir muestras hasta la fecha ha privado a la comunidad científica de obtener información y datos. Nuevos datos que vienen del mundo de forma diaria apunta a la falta de fiabilidad de los informes iniciales, y el mundo recibió todo tipo de información falsa sobre transmisión y mortalidad. Muy delicadas y graves las declaraciones que hace el presidente Donald Trump en contra de la Organización Mundial de la Salud. Surgen reacciones de apoyo a la Organización Mundial de la Salud después de que Donald Trump anunciara la congelación de los fondos para el organismo. Instituciones, líderes mundiales y figuras relevantes dentro de Estados Unidos han criticado esta decisión. Nos vamos en directo con Nicolás Sánchez O'Donovan. Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cuáles han sido los últimos pronunciamientos sobre esta polémica decisión de Estados Unidos? Hola, Liana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, la decisión de Donald Trump de retirar los fondos estadounidenses a la Organización Mundial de la Salud ya ha tenido sus primeras reacciones a nivel mundial, pero el propio director general de la OMS pues ha querido contestar. Primero lo hacía en redes sociales, después daba una rueda de prensa en la que apostaba por la unidad frente al virus y decía que la organización no va a discriminar entre países ricos y pobres, entre países grandes y pequeños. Tiene que ayudar a todo el mundo. Además, continuó anunciando que van a realizar una investigación interna para evaluar la respuesta y aprender de las acciones que han llevado a cabo. Eso sí, ha defendido la actuación de la OMS y ha asegurado que se siguen centrando y que no hay tiempo que perder en esta tarea. Además, ha asegurado que espera que Estados Unidos vuelva a cooperar con la Organización Mundial de la Salud. Lo escuchamos. Buenas tardes a todos en donde quiera que estén. Cuando las naciones del mundo se reunieron para formar las Naciones Unidas en 1945, una de las primeras cosas que hablaron era establecer una organización para proteger y promover la salud del mundo. Expresaron este deseo en la creación de la OMS, que el disfrute de los mejores niveles de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, creencia política, economía o condición social. Ese credo sigue siendo nuestra visión hoy. Las Naciones Estados Unidos ha sido
un amigo generoso y de larga data de la OMS y esperamos que siga haciéndolo. Lamentamos la decisión del presidente de Estados Unidos de ordenar retener fondos a la OMS. Apoyamos a la gente y gobierno de Estados Unidos, y la OMS trabaja para mejorar la salud de muchas de las personas más vulnerables y pobres del mundo. También trabajamos para tratar polio, malaria, VIH, tuberculosis, desnutrición, cáncer, diabetes, salud mental y muchas otras enfermedades y condiciones. También trabajamos con países para fortalecer los sistemas sanitarios y mejorar el acceso a servicios que salvan vidas. La OMS revisa el impacto de nuestro trabajo de cualquier disminución del fondo de Estados Unidos y con aliados para cubrir cualquier brecha que tengamos y asegurar que nuestro trabajo siga siendo ininterrumpido. Nuestro compromiso a la salud, a la ciencia y a servir a toda la gente del mundo sin temor o favor sigue siendo absoluto. Nuestra misión y mandato en el trabajo con todas las naciones por igual, sin distinción de la cantidad de población o sus economías, no discrimina entre naciones ricas o pobres, naciones pequeñas o grandes, no discrimina entre países, nacionalidades o ideologías, y nosotros tampoco. Este es un momento para que todos estemos unidos en nuestra lucha común contra una amenaza común, un enemigo peligroso. Cuando estamos divididos, las divisiones. Apoyamos a todos y rendición de cuenta para los recursos. Además, hemos conocido que desde la Organización Mundial de la Salud se confirma que se trabaja en 3 vacunas que ya estarían en periodo de ensayo clínico, mientras que otras 70 vacunas se encuentran en fase de desarrollo. Obviamente, esta decisión de Estados Unidos, como decíamos, ha conllevado también incontables reacciones, ¿no?, a nivel mundial. El propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, decía que no es el momento de reducir el apoyo a la OMS, sino de estrechar la colaboración entre países. Otros, como por ejemplo el ministro de Relaciones Exteriores de China, ha lamentado la decisión estadounidense, asegurando que debilitará la lucha de la comunidad internacional. También críticos se mostraron desde el Ministerio de Exteriores de Alemania, asegurando que no es el momento de culpar a nadie y que lo mejor que se puede hacer en estos momentos es fortalecerla a la Organización Mundial de la Salud y no debilitarla. Recordemos que Estados Unidos es el país que más fondos aporta a la OMS, ya que contribuye aproximadamente con 400 millones de los 6.000 millones de dólares de presupuesto anual de la Organización Mundial de la Salud. China también respondió, insta a Estados Unidos a no retirar el aporte a la Organización Mundial de la Salud. Vamos a escuchar. La situación actual mundial sigue siendo sombría y se encuentra en un momento crítico. Esta decisión de los Estados Unidos debilitará las capacidades de la Organización Mundial de la Salud y socavará la cooperación internacional en la lucha. Afectará a todos los países del mundo, incluidos a los Estados Unidos, especialmente a aquellos vulnerables a la crisis. Instamos a los Estados Unidos a cumplir seriamente sus responsabilidades y obligaciones y a apoyar a la Organización Mundial de la Salud para liderar la cooperación internacional en la lucha. China, como siempre, apoyará a la Organización Mundial de la Salud y desempeñará un papel importante en la promoción de la salud pública internacional y contribuirá a la lucha contra. Estados Unidos aseguró que Nicolás quiere una negociación secreta con la Casa Blanca sobre el futuro de Venezuela. Así lo afirmó el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Cossack. ¿Estados Unidos está negociando con Nicolás?
No, Nicolás quiere una negociación secreta con el gobierno de Estados Unidos, pero apoyamos a Juan Guaidó como presidente interino, ha escrito COSAT en su cuenta oficial de Twitter. COSAT aprovechó para insistir en el marco para la transición democrática en Venezuela que propone la Casa Blanca, que consiste en que tanto Nicolás como Guaidó se aparten para conformar un gobierno interino que guíe al país hacia unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el plazo de 6 a 12 meses. La hoja de ruta de Estados Unidos plantea en que ambos puedan presentarse a dichas elecciones. Si bien el secretario de Estado, Mike Pompeo, se ha mostrado seguro que Nicolás no volverá a gobernar porque Guaidó es el político más popular de Venezuela. El plan estadounidense recoge en realidad la propuesta que la delegación opositora hizo al gobierno de Nicolás durante el último diálogo político en Venezuela, celebrado el año pasado entre Oslo y Barbados. Nicolás ya ha rechazado la idea de Washington, si bien ha vuelto a ofrecer un diálogo contra la oposición, la minoritaria, con la que ya dialoga, y la mayoritaria de Guaidó, para pactar soluciones ante el problema de la salud del corona. Guaidó se ha negado a volver a la mesa de negociaciones. Ha subrayado que el plan estadounidense no se dirige exclusivamente a Nicolás, sino a todos los que hacen parte de su gobierno, buscando así fisuras internas. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha impuesto a Nicolás y a otros 14 miembros de su gobierno por su presunta convivencia con la extinta guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para inundar de cocaína la potencia norteamericana durante las últimas décadas. Washington ha reactivado así su ofensiva judicial y diplomática para propiciar la salida de Nicolás de Miraflores en un momento especialmente delicado para Venezuela, porque, según denuncia la oposición, el corona podría provocar una catástrofe en el país por la crisis humanitaria que arrastra desde hace años. Por otra parte, Nicolás le agradeció a Hassan Rouhani por el acuerdo petrolero que estabilizará los mercados. El líder izquierdista informó que dialogó por teléfono con el jefe persa y acordaron formar un frente común contra las sanciones de Estados Unidos. Evaluamos hacer un frente común para la lucha contra las sanciones imperiales que afectan a nuestras naciones. Asimismo, agradecí el respaldo de Irán para alcanzar el acuerdo petrolero que estabilizará los mercados mundiales. La amistad entre nuestros pueblos se consolida, explicó Nicolás a través de su cuenta de Twitter. El gobierno de Nicolás agregó en un comunicado posterior difundido por la Cancillería que ambos países ratificaron su voluntad de cooperación para enfrentar en conjunto el abordaje al corona y garantizar la comunicación efectiva entre expertos científicos de ambos países para intercambiar experiencias sobre buenas prácticas, protocolos clínicos y medidas preventivas. La unión de Venezuela e Irán se consolida ante cada ataque del imperialismo y juntos superarán cualquier dificultad y lograrán el desarrollo integral de sus pueblos soberanos e independientes, agregó la información del gobierno de Nicolás acerca de la conversación por teléfono. La Organización Mundial de la Salud y numerosos países han enviado a la República Islámica cargamentos de ayuda médica, con mascarillas, trajes protectores, cargamentos de ayuda médica, con mascarillas, trajes protectores y equipos de diagnóstico del corona. En el caso de Venezuela, con más de 181 infectados y 9 personas que han perdido la vida por corona, el Ejecutivo ha criticado las sanciones bajo el mismo argumento de Irán, impiden la compra de medicamentos e insumos. Durante la conversación, aseveran que las dos naciones reivindicaron la importancia de fortalecer a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y destacaron el reciente acuerdo de la entidad como un primer paso para estabilizar la economía mundial, en referencia a la decisión de recortar la producción de barriles diarios. Este domingo, la alianza OPEC, que aglutina a unos 30 países con Arabia Saudita a la cabeza y Rusia como líder de los aliados externos, acordó recortar en 9,7 millones de barriles diarios durante mayo y junio para tratar de estabilizar los precios ante el desplome de la demanda causada por el corona. Este pacto supone la primera respuesta coordinada de los productos a la situación actual por el corona, que ha provocado un desplome sin precedentes en la demanda mundial de petróleo y ha llevado los precios a mínimos de hace casi 20 años, con pérdidas de hasta el 70% respecto a los máximos de este año. Al respecto, Nicolás y Rouhani
saludaron el reciente mecanismo de la OPEP como un primer paso colectivo hacia la estabilización de la economía mundial, según recoge el comunicado del gobierno de Nicolás. En el caso de Venezuela, el precio del petróleo frenó la semana pasada su caída y luego a los $16,91 el barril, pero durante todo el mes de marzo se mantuvo en caída. En otras noticias, Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, detalló la manera en que la administración de Donald Trump envía recursos destinados a mitigar la crisis sanitaria que vive el país caribeño y aseguró que se han tomado recaudos para evitar que caigan en manos de Nicolás, que aseguró los robaría. El envío de ayuda humanitaria a distintos países fue el tema principal y predeciblemente el foco estuvo posado sobre Venezuela, cuya infraestructura sanitaria ya se encontraba en estado de colapso aún antes de enfrentar el corona, producto de la crisis política, económica y humanitaria que atraviesa desde hace años. Pompeo remarcó que Estados Unidos ya ha enviado recursos para mitigar el impacto del corona. Por ejemplo, contribuyó a un cargamento de 90 toneladas enviadas por la ONU la semana pasada y dijo que han tomado recaudos para evitar que caigan en las manos de Nicolás. Indicó que para ellos no es necesario levantar las numerosas sanciones impuestas, debido a que la ayuda humanitaria se encuentra exceptuada de su alcance, pero destacó que, en todo caso, la mejor ayuda sería retomar las condiciones para que se recupere la democracia. La asistencia siempre ha estado y estará disponible para el pueblo venezolano, pero la ayuda más grande sería retomar las condiciones para que recupere la democracia, expresó desde Washington. Respecto a los recursos materiales, Pompeo detalló que el gobierno ha enviado $9 millones al país caribeño. Las agencias en las que confiamos, como la ONU y la Cruz Roja, van a convertir ese dinero y esos recursos en asistencia y la distribuirán en el terreno. El presidente interino, Juan Guaidó, está convencido de que lo podemos hacer, agregó. El dinero irá a las agencias que lo usarán y no lo robarán como lo haría Nicolás y sus secuaces. Expresó e indicó que para evitar este desenlace, los esfuerzos serán muy cautelosos. Con respecto a Nicolás y su gobierno, dijo que su único vínculo será permitirle a las agencias recibir estas ayudas, y volvió a reiterar su llamado a Nicolás para que deje el poder. Se tiene que ir y hemos ofrecido un plan, dijo, en referencia a la iniciativa presentada por el gobierno de Donald Trump, que contempla la instalación de un gobierno de transición formado por miembros de la izquierda y la oposición, que no incluya a Nicolás ni a Guaidó, y que tenga como objetivo restablecer las instituciones republicanas y llamar a elecciones transparentes. Pompeo remarcó a su vez que las agudas limitaciones de la infraestructura sanitaria venezolana para responder al avance de corona son, en su mayoría, consecuencia de las privaciones del gobierno de Nicolás, que achicaron la economía del país petrolero en 2/3. En Venezuela hay un desastre que fue producido por el hombre y está exacerbado por el brote. Alrededor de la mitad de los médicos del país, es decir, unos 30.000 profesionales, se han marchado en años recientes, aún antes de llegar a tratar a los pacientes. La escasez de combustible en Venezuela está complicando que los médicos lleguen a sus trabajos y los deja atascados en enormes filas para cargar gasolina. Pese a que las autoridades han prometido a los médicos y otros trabajadores del sector un acceso preferencial en las estaciones, los profesionales de la salud suelen hacer colas desde la medianoche para llenar sus tanques y a veces no lo consiguen pese a las horas de espera. Ya en los hospitales, las carencias se multiplican. José Félix Oleta, exministro de Salud, dijo en marzo que solo el 35% de los hospitales del país disponen de agua corriente y el 90% carecía entonces de un protocolo para el corona, según una encuesta de la ONG Médicos por la Salud. Oleta estimó que en un escenario moderado leve, el país vería entre 1.000 y 1.500 hospitalizados. No obstante, entre los 46 hospitales que el gobierno de Nicolás dispuso para combatir el corona, se cuentan 206 camas de cuidados intensivos. Sin embargo, resulta difícil cuantificar el impacto del corona en el país, no solo por la posibilidad de los ciudadanos de acceder a cuidados, sino también por la falta de transparencia del gobierno de Nicolás a la hora de proveer cifras. El gobierno de Nicolás informó del primer caso positivo en el país caribeño el 13 de marzo. Desde entonces, las cifras en los balances diarios aumentan a cuentagotas.
y más allá de la crisis estructural y la consecuente ruina del sistema sanitario del país, Nicolás y su gobierno aseguran tener el corona bajo control. Por primera vez se cruzan las curvas. Tenemos más casos recuperados que casos positivos, informó Jorge Rodríguez. China e Irán, también acusados de manipular cifras, son casi los únicos dos países con miles de casos que aseguran haber podido invertir la cantidad de recuperados con casos activos. Alemania recién lo pudo hacer en los últimos días. La tasa de recuperación también genera dudas, pese al colapso del sistema. El gobierno de Nicolás aseguró que el porcentaje de pacientes dados de alta es de 53%, casi 8 veces superior a la de Colombia, que tiene 7%, y 66 veces más alta que la de Brasil. También lo hace la cantidad de pruebas de diagnóstico que asegura haber hecho en la población. Según las mismas cifras, en Venezuela se han realizado 6.377 tests por millón de habitantes, cantidad que equivalen a unas 25.000 pruebas diarias. En comparación, el Reino Unido tardó varias semanas en elevar la cifra diaria de diagnósticos a más de 10.000 y su meta total es llegar a las 20.000 por jornada, objetivo que aún no alcanza. Según un reporte, Venezuela cuenta con un laboratorio para analizar las pruebas, mientras que Chile cuenta con 49 y Colombia con 40. Estas sedes son necesarias para los diagnósticos de PCR. En cambio, la mayoría de pruebas que fueron donadas por China son las consideradas rápidas. Estas son aconsejadas por la OMS solo para seguimiento, pero no para confirmación, porque pueden dar falsos positivos o falsos negativos. No obstante, las cifras contrastan con un informe de la ONU publicado a fines de marzo. Este señalaba que se habían realizado 1.779 pruebas, unas 99 diarias y cerca de 56 por cada millón de habitantes, uno de los ritmos más bajos del mundo. Teniendo esta cifra en consideración, la cantidad de tests diarios que se tendrían que haber hecho desde entonces sería extremadamente alta. En cuanto a las cifras proporcionales de personas que han perdido la vida, las diferencias reportadas también contrastan con el resto de la región. El ministerio asegura que se ubica en 0,3% de personas que han perdido la vida por millón de habitantes, con creces la cifra más baja del continente. Brasil reporta alrededor de 5,9% por millón, Chile marca 4,3%, Ecuador 19,5% y Argentina 2,1%. El pasado 11 de abril, Nicolás extendió por 30 días el estado de alarma decretado el 13 de marzo, una decisión que implica prolongar una cuarentena nacional que para una mayoría de la población exacerba los ya altos riesgos alimentarios. Según una encuesta del Programa Mundial de Alimentos, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, 1 de cada 3 personas en Venezuela ya tenía dificultades para llevar comida a la mesa y consumir los mínimos nutricionales necesarios. La cifra presenta un total de 9,3 millones de personas que sufren lo que se denomina como inseguridad alimentaria. Entonces, por primera vez, el día de hoy, se cruzan las curvas. Por primera vez tenemos más pacientes recuperados que pacientes con la infección activa. Hoy 93 personas recuperadas, en hospitales ingresados 25, en centros de diagnóstico integral ingresados 21, en clínicas privadas 12, en aislamiento domiciliario 9. Contamos lamentablemente con 9 personas fallecidas y 6 personas cumplen el aislamiento en hoteles. La procedencia de los casos, los recordamos, son las mismas del día de ayer. Tenemos que persiste la mayoría de los casos en el estado Miranda con 62, le sigue el Distrito Capital con 29, el estado Aragua con 22, luego está el estado La Guaira con 13 y luego están Barinas, Trujillo con 6 casos cada uno, Zulia con 4 casos, Los Roques 4 casos, Lara 4 casos, Táchira 3 casos y estados como Apure, Cogede, Mérida, Monagas, Yaracuy y Portuguesa cuentan con 1 caso cada uno, así como Anzoátegui, Bolívar, Falcón, Guárico y Sucre cuentan con 2 casos cada uno. En cuanto a la disposición de la distribución de sexo, es idéntica a la distribución a nivel mundial, mayoría del sexo masculino, 89 personas masculinas, 86 personas femeninas. Este es el número que les decía antes, que es un número que nos señala que estamos en este combate
obteniendo victorias. Eso no quiere decir que la batalla ha terminado. Eso no quiere decir que ya hemos logrado ganar la batalla final. Por el contrario, estamos en un momento de mayor fragilidad porque hemos logrado aplanar la curva. Si hemos logrado aplanar la curva, si saltamos, si dejamos de cumplir algunas de las herramientas, algunos de los instrumentos de batalla con los que hemos logrado aplanar la curva, pues aparece luego esa curva disparada, vuelve a crecer de manera exponencial. Ya está completamente descrito en la literatura médica mundial los llamados rebrotes en caso de que países que han logrado aplanar la curva, que han logrado disminuir la aparición de nuevos casos, si aflojan la cuarentena, si relajan la cuarentena, si dejan de usar el tapaboca. Y esto es muy importante. Si antes había algún tipo de dudas con respecto al uso de tapabocas, ya hay absolutamente acuerdo en toda la comunidad científica mundial de que uno de los elementos fundamentales para prevenir la infección por COVID-19 es el uso permanente de mascarilla en espacios abiertos o en espacios que se compartan con otras personas. Es fundamental y afortunadamente, como el presidente Maduro desde el primer día adoptó el modelo chino de enfrentar al COVID-19, no solamente fue la cuarentena, no solamente fue el despistaje amplio y personalizado que se está haciendo en estos momentos y se persiste y se seguirá haciendo por los próximos días y las próximas semanas, sino que desde el primer día toda la población ha venido cumpliendo lo que ya muchos dicen ha hecho la diferencia entre países con un número excesivo de casos. Aquí grabando en plena frontera, todas las personas, mujeres con niños, mujeres con niños. Hay hambre, hay hambre. Los niños, hay niños con hambre, mujeres embarazadas, los niños, demasiados niños nos tienen aquí con sol esperando, no nos quieren dejar pasar para el lado venezolano. Señores, empezamos con las noticias de lo que está pasando en Venezuela. Urgente, las personas que han intentado ingresar a Venezuela y los que han podido, señores, los tienen en condiciones deplorables, pasando toda clase de necesidad, amigos. Nos han enviado audio de personas que están prácticamente secuestradas, los tienen en aislamiento, pasando hambre, los tratan mal y los que están enfermos con la enfermedad mundial del coronavirus los están desapareciendo, los están fusilando, están haciendo una masacre, señores. Escuchen este audio que los han enviado. No, marico, ahorita está hablando con Neisy Caremono. Ese marico ya llegó allá a un sitio seguro, pues, y le llegó a colar porque me dice, no, primo, tú eres marico. Llegamos allá y desde que llegamos fue un maltrato. No, que ustedes son unos traicioneros a la patria que se fueron a dar lástima para otro país, que para allá, que para acá. Y los tratan como unos perros, marico. Le dan 2 arepas al día, una en la mañana y una en la noche, con un huevo crudo adentro. Échale bola. Así sea niño, así sea mujer, así sea anciano, así sea quien sea. Y el que esté hablando mucho y el que se esté alebrestando, lo desaparece. Así de fácil. Amigos, están cometiendo crímenes con la gente, están humillando a las personas y todo parece como una forma de venganza con ellos por el hecho de que se hayan ido huyendo del régimen chavista, donde también les dicen que son unos vendepatria, mis amigos, así como lo están escuchando. Todo esto luego de que el señor Nicolás Maduro hubiera dicho de que iba a recibir nuevamente a todos los venezolanos que se habían ido del país para volver a repatriarlos, señores. Pero todo esto son puras mentiras, como todo lo que dice este señor del régimen. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pidió a los venezolanos que han emigrado por la crisis económica que regresen a su país y que dejen el esclavismo al que son sometidos en otras naciones. No puede ser que algunos de los venezolanos que se han ido a lavar bocetas al exterior, lo digo, aunque le duela a quien le duela, se han ido como esclavos económicos al exterior. Está haciendo que la gente vuelva es para tomar represalias en contra de ellos, amigos. Escuchen, esto no es un plan de ayuda. Están asesinando a la gente, a todo aquel que quiera poner resistencia, señores. Escuchen este otro audio. No hemos tomado agua, los niños están enfermos, esto es una locura que estoy viviendo, para que se muevan, para que pongan eso en la radio, no sé. Estamos en un pueblo que se llama Rubio, aquí en Táchira, y no nos quieren dejar salir de aquí, nos tienen presos. ¿Y a dónde los tiraron? ¿Y la gente que está ahí que se queje? Somos 17 autobuses, imagínate, están full.
y el gobierno no nos para bola, ellos lo que están es tomando fotos, más nada. Ah, o sea que fue un parapeto lo que hicieron los desgraciados. Claro, yo lo estoy viviendo en carne propia, Caterina. Aquí no nos han dado agua ni comida, nada, me duele la cabeza, Rafa, no he comido nada. Aquí hay niños desmayados, mujeres desmayadas que ni bola le paran. Amigos, están cometiendo crímenes con la gente, están humillando a las personas y todo parece como una forma de venganza con ellos por el hecho de que se hayan ido huyendo del régimen chavista, donde también les dicen que son unos vendepatria, mis amigos, así como lo están escuchando. No solamente este despliegue es en San Antonio del Táchira, sino también en el estado Zulia, en Apure, en la frontera con Brasil, es lo mismo, personas están devolviéndose hacia Venezuela luego de haber sido expulsadas de las viviendas en donde pagaban pensiones. Las pensiones las pagaban diario con lo que podían hacer durante el día por no tener un trabajo fijo. Y en esta oportunidad, Luisa, hay que decirlo, no está nadie de ACNUR velando por sus derechos, así como lo hicieron en un pasado cuando la migración era utilizada políticamente para poder señalar que en Venezuela había una supuesta crisis humanitaria. Ciertamente, las personas salieron del país por una situación económica compleja y eran migrantes económicos, pero ACNUR precisamente no los tomaba como migrantes económicos, sino como refugiados, y a todos les hacían firmar un expediente de refugio. Hermano, yo sé cómo está todo, papá, soy yo, el morocho, ok. Mira, hermanito, coño, esto está feo por aquí, papi, oíste, yo te voy a mandar ahorita un audio para que se lo difunda a todos los panas tuyos, a toda tu gente, toda esa broma ahí, oíste, está feo para que no se vengan para acá, que para cruzar la frontera para Venezuela, es mentira que lo están ayudando, oíste, ahí están feo, todo eso, vale, feo, lo están maltratando, le dicen vendepatria, toda esa vaina, mano, los mismos guardias le caen a palos a todo el mundo, mano, y el que tenga el coronavirus, lo matan para el coño, lo desaparecen, ¿no? Oíste, eso es mentira que le están dando auxilio, que autobuses y vaina lo llevan para su destino, para Maracay, para Valencia, ¿no? Es pura cosa allá, oíste, aquí lo están pasando trabajo la gente, mano, oíste, duran tiempo sin comer y eso, oíste, mi llave. Por eso te va a pasar un audio ahí, oíste, para que lo difunda. Esta información está confirmada por grupos de la resistencia que tienen familia en Rubio. Resulta que algunos poquitos lo han podido meter en escuela, en una iglesia, y no tienen dónde meterlo. A todos los mandan, los que entran por Maicao los mandan para Rubio, para allá para Rubio y a Táchira, pues a Rubio, y el resto todos lo están tirando engañaron diciendo que iban para Caracas, Valencia y tal. Un poco autobuses, los agarraron porque estaban en la frontera grabando videos. Yo tengo varios videos de eso, grabando videos y mostrando que los tenían como perros tirados en la frontera. Entonces ahorita los mandaron a un sitio donde no hay agua, luz, nada. Con la poca batería que tienen, que le quedaban a la mayoría, bueno, han estado mandando mensajes, grabando videos para que la gente se entere de la realidad de lo que está pasando en este país y no la fantasía que dicen que, ay, vamos a recibir nuestros hermanos venezolanos y tal. Lo están tratando como traidores de la patria, coño de su madre. Somos los mismos, que no hay traidores. La gente se fue porque no tenía que comer para vivir como un animal. Señores, se están cometiendo crímenes con toda esta gente, mis amigos. Ese señor Nicolás hizo que la gente se devolviera al país, ofreciendo cosas que no iba a dar, lo que está es tomando represalias en contra de ellos. Esto es como una respuesta porque Estados Unidos le haya puesto precio a su cabeza. ¿Hasta dónde va a llegar este señor chavista, mis amigos? Psicológicamente todos estamos mal, porque estamos aquí, mire, a la deriva, todo el día, noche, y esto no es fácil estar aquí. Mucha gente los ve y a veces piensan que no, que estamos aquí por vagancia, pero no, nosotros estamos aquí porque nos queremos ir. En cuestión de la cuarentena, nosotros no tenemos manera de sustentarnos. Nosotros vivimos de un diario. Entonces muchos de nosotros nos queremos regresar a Venezuela, es por eso. Porque nosotros en Venezuela tenemos nuestras familias, tenemos casa. Continuamos con más noticias de Venezuela con el señor Nicolás. Las insólitas cifras oficiales que ha dado este señor líder del régimen sobre esta enfermedad mundial llamada el coronavirus en Venezuela. La máquina de propaganda del señor Nicolás ha asegurado que el régimen ha hecho más pruebas de diagnóstico que ningún otro país de la región. Sí, señores, así como lo escuchan, tanto en términos relativos como absolutos. E insiste también con que hay menos de 200 contagios a nivel
nivel nacional, cosa que todos sabemos que tampoco es cierto. El régimen se vanagloria diciendo de que son uno de los países de la región menos afectados por la pandemia del coronavirus. Asegura tener menos de 200 contagios, 9 perecidos y de haber realizado una superlativa cantidad de test de 139.282 el 9 de abril para respaldar esas cifras. Sin embargo, hay muchos antecedentes y estadísticas que han permitido arrojar un amplio manto de dudas sobre la veracidad, sobre la claridad de esta información, señores. Esta pandemia encuentra al país de Venezuela con su economía muy reducida en más del 50% en solo 6 años, mis amigos. Esta escasez aguda en combustible y un colapso de sus servicios públicos. Esta conjunción entre los factores junto a las acciones represivas del régimen han generado una crisis que ha causado el éxodo de 4.9 millones de migrantes venezolanos desde finales del año 2015, según la ONU, donde el régimen ha informado también que el primer caso positivo en el país caribeño ha sido el 13 de marzo y desde entonces las cifras en los balances diarios, la verdad, aumentan muy lento, muy lento. Y más allá de la crisis estructural y la consecuente ruina en la que se encuentra el sistema sanitario del país, el régimen asegura tener la pandemia, según ellos, bajo control. Por primera vez, señores, se cruzan las curvas. Tenemos más casos recuperados que casos positivos. Esta información la ha dado el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, el señor Jorge Rodríguez. Y continuando con más información, señores, de lo que está pasando en Venezuela. Precisamente, estamos llegando a 181 casos, 93 recuperados, 27 en hospitales, 24 en CDI, 13 en clínicas privadas. Y me preocupa este número, señora vicepresidenta, señor ministro de Salud. Este número no lo quiero ver más aquí. 9 personas en su casa. Definitivamente estos señores son el colmo del cinismo. Estas falsas cifras que muestran con respecto a los contagios en el país venezolano no son para nada ciertas y el mundo lo sabe. Escuchemos a ver qué más tiene que decir el señor Nicolás con respecto a toda esta información. ¿Qué pasó con este número? ¿Por qué esto se estancó? ¿Por qué 9 personas no quieren salir de su casa? ¿O es que no hay autoridad? Estas personas deben ir a hospitalizarse, porque en su casa son fuente y ahí se está demostrando en Margarita y en Maracay. Se ha demostrado que las personas en su casa contaminaron a toda la familia. A ustedes que me escuchan, es que esto no se entiende. Este número debe bajar a 0 el día de hoy a las 12 de la noche. Debo ser informado que bajó a 0. Todo el mundo hospitalizado. Mis amigos, si continuamos con más información de lo que pasa en Venezuela, el señor Padrino López y otros generales venezolanos se han vuelto millonarios a costilla de los más bobos. ¿De quiénes? Del pueblo, señores. Eso explica por qué es que el país venezolano no ha podido salir de estos señores militares, porque es que ellos son los que en estos momentos están permitiendo que el pueblo sufra. En investigaciones realizadas donde se explica cómo se hicieron ricos estos señores, al menos son 35 los generales de la Fuerza Armada venezolana que han creado sus propias empresas para lucrarse así de las arcas del Estado, lista la cual estaría encabezada por el señor Vladimir Padrino López, donde de acuerdo a la plataforma OCCLP, el señor Padrino armaría un entramado con su familia y así podría haber conformado empresas y poder operar en Venezuela y Estados Unidos. Tanto que habla este señor del gobierno estadounidense y véanlo, pues entonces han creado empresas habilitadas para poder trabajar con el Estado. Juntos han obtenido al menos 225 contratos por parte del Estado cuando estos mismos funcionarios están inhabilitados. Sin embargo, en Venezuela, después que estén todos metidos en la rosca, después que todos estén en lo que están, se puede, sí señores, todo se puede allá. Ese es el país de las maravillas, todo se puede. La red de Padrino López y su familia han construido unas 24 compañías nada más y nada menos que en los Estados Unidos. Esta es la información que muestra este informe de investigaciones del crimen organizado y lo que tiene son buenas propiedades este señor. Vea pues, escuchen militares, este señor Padrino López es un traidor quien tiene más de 4.5 millones de dólares invertido en Estados Unidos.